Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו. Les damos la bienvenida, oyentes, en esta nueva edición de Tributo del programa que nos trae a Radio Sefarad Cecilia Levitt. ¿Cómo estás? Hola Alex, buenas tardes. Bueno, encantado de recibirte una vez más aquí en este espacio dedicado a honrar la memoria de diferentes personas y a no dejar en el olvido la Shoah o hacer que permanezca en las vidas de otras muchas personas que no la conocen o que, aun conociéndola, queremos rendir tributo a quienes vivieron esta época, por decir de alguna forma, o este trágico episodio de la historia, como Denis Olstein, del que nos hablarás hoy. Así es, Alex. Hoy nos vamos para Francia y la verdad que siempre que busco información se abre un mundo, ¿no? Y también conozco y aprendo cosas nuevas y todo esto va por ellos, ¿no? Pues un homenaje, como tú dices, un tributo. En el caso de Denis Olstein, nace en 1927 en Rouen, que era una ciudad que se encuentra aproximadamente a 136 kilómetros del noroeste de París, ¿no? De la capital de Francia. Ella nace en una familia judía acomodada. Su padre, Bernard, había nacido en el Imperio Ruso, en Kaunas, y era un dentista. Él va a luchar por Francia durante la Primera Guerra Mundial. Su madre, Juliette Cohen, ella era francesa, había nacido en París. Denis tiene un hermano, Jan, que es 3 años mayor que ella. Ahora, 1940, la Alemania nazi ya invade Francia y quiero contaros que ya en el 39, cuando ya comienza la guerra, el padre de Denis va a ser movilizado por el ejército francés como teniente en el hospital de Rouen. Y ya en el 40, cuando entran los nazis, la madre de Denis se une a su marido como conductora de ambulancia. Entonces los hermanos Denis y Jan van a huir del avance alemán con su abuela y con su bisabuela materna. Y podemos decir que este éxodo los va a llevar a otra ciudad llamada Vierzon. Pero finalmente toda la familia va a llegar a Avignon, a lo que es la Francia libre, ¿no? Porque les recuerdo que cuando la invasión nazi, la Francia se divide, la Francia ocupada, la parte del norte, y la Francia libre, que era la parte de donde está el mariscal Pétain, establece, digamos, como capital esta ciudad balnearia de Vichy. Entonces la familia se reúne ahí, pero deciden regresar a Rouen. Y a su padre se le va a permitir seguir trabajando. Es el único dentista judío de la margen derecha de Rouen que va a gozar de este derecho. Pero esto va a ser por poco tiempo porque su padre va a ser arrestado, ¿no? Por primera vez durante la redada del 6 de mayo del 42 y lo van a internar en el campo de Drancy, que era un campo de tránsito. Pero va a ser liberado 3 meses después. Ahora el hermano de Denis va a ser enviado a la zona libre y allí se va a esconder y se va a unir a los maquis. Y los maquis, ¿no? Que es un vocablo que, bueno, deviene de este sinónimo de resistentes. En realidad designaba a grupos de guerrilleros que formaban parte de la resistencia francesa. Esto es el hermano de Denis. Ahora Denis está junto a sus padres y en 1943, 15 de enero del 43, ya los padres y Denis van a ser arrestados en su casa por la noche porque también se va a llevar a cabo una gran redada de todos los judíos de esta ciudad de Rouen. Contaron que 220 adultos y niños de esta ciudad fueron arrestados
por orden del prefecto francés André Parmentier, quien ni siquiera había pedido autorización a sus superiores, ¿no?, del Estado francés en la zona ocupada. Todos serán trasladados a Drancy para luego ser deportados a Auschwitz o al campo de Sobibor. Denise allí tiene difteria y tiene paperas y va a ser hospitalizada en Drancy. Sus padres van a ser deportados, luego de unos meses, por un convoy, el número 62, ya en noviembre del 43, y directamente van a ser deportados al campo de muerte de Auschwitz. Aquí Denise nunca los va a volver a ver. Ahora, bueno, es una niña huérfana, pero por ser huérfana en este campo de Drancy, pudo beneficiarse de la ayuda de la UGIF, ahora vamos a ver lo que es, y entonces la sacan del campo de Drancy y no regresa a este campamento. La Unión General de Israelitas de Francia, estas son las siglas que acabo de mencionar, la UGIF, es una organización que había sido creada por una ley francesa del gobierno de Vichy en el 41. A raíz, bueno, porque los alemanes, durante la ocupación en Francia, digamos, van a pedir que se establezca como un ente, un organismo judío, sobre todo para ocuparse de cuestiones de asistencia, de bienestar y de reinserción social, ¿no? Todos los judíos residentes en Francia estaban obligados a afiliarse a ella y tuvieron que disolver todas las demás asociaciones judías y además tuvieron que ceder sus bienes a esta organización. Y en general los directores de este organismo eran, en su mayoría, ¿no?, era la burguesía judía francesa. Entonces Denise es rescatada por esta organización y va a ser alojada en el hogar Guy Patin. Era un hogar que acogía niños cuyos padres habían sido deportados mientras asistían al Liceo Lemertin, que era un colegio femenino, y allí ella se va a alojar. Entonces, primero en este orfanato, pero luego la van a trasladar a otro hogar infantil en Louveciennes, que era en el oeste de París. Denise ahora tiene 17 años y se va a convertir en monitora de un grupo de niños cuyos padres habían sido deportados. En julio del 44, Alain Brunner, que era un nazi, era el jefe del campo de Drancy en Francia, va a deportar a 25.000 judíos franceses o residentes en Francia directamente, ¿no?, o principalmente a Auschwitz. Este nazi decide reunir a todos los ocupantes de los hogares infantiles. Denise continúa cuidando a sus pequeños en Drancy, porque los sacan de ahí, los deportan a este campo, y ella continúa apoyando a sus niños. Ella, la verdad es que espera que los aliados lleguen a París antes de esta deportación. Pero lamentablemente el 31 de julio del 44 fue deportada a Auschwitz con los 34 niños del hogar de Louveciennes. 1.300 personas en condiciones increíbles, hacinadas, calor, hambre, ¿no?, y no hay aire, fueron trasladadas en estos vagones de trenes, y Denise intenta constantemente apoyar a sus niños cantándoles y consolándolos. Al llegar a Auschwitz, un deportado, un prisionero que está en Auschwitz, la va a salvar ordenándole que no llevara consigo a ningún niño. Los 34 niños de Louveciennes fueron enviados directamente a las cámaras de gas. Denise
recuerda, ¿no?, como un rumor que circulaba en el campo, bueno, de que los nazis enviaban a las cámaras de gas, pero ella no cree nada de esto. Ahora Denise va a ser seleccionada para trabajos forzados en el campo número 8. Después de 2 semanas de cuarentena, la van a tatuar con un número, se le va a asignar trabajos agotadores, como transportar bloques de piedra, se levanta a las 3 de la mañana con algún tipo de café para desayunar. El Apple, que es el pase de lista, se prolonga como hasta las 8, los prisioneros de rodillas sin moverse. Aquí en el campo, Denise contrae escarlatina y va a acabar en el Revier. El Revier era el hospital del campo, pero atención con este término, porque es un término o un lenguaje de los campos de concentración nazis. Era un cuartel, ¿no?, para prisioneros enfermos. Lo que yo quiero decir es que el significado de esta palabra en el campo no se puede traducir al francés porque no es ni hospital, ni ambulancia, ni enfermería. Es un lugar sucio donde los enfermos se pudren en 3 pisos. Y aquí es donde Denise va a conocer al doctor Mengele, el ángel de la muerte. Ella nunca había oído hablar de él antes y se preguntaba por qué, ¿no? El anuncio de su llegada había sembrado el terror en toda la enfermería. Bueno, con voz muy autoritaria, el doctor Mengele leyó una lista de nombres entre los que estaba ella, las hizo levantarse de la cama, quitarse los camisones y frente a cada nombre hizo una pequeña señal que no pudieron entender cuál de ellos sería el elegido, ¿no? Tal vez incluso todos, pero no había nada que esperar. Estas desdichadas mujeres sollozaban, se abrazaban, ¿no?, y otras se volvían completamente locas. Fue por la noche cuando ya un médico entró en la habitación y leyó una lista muy larga en la que no aparecía el nombre de Denise, sino que aparecían el de todas las mujeres delgadas o las que tenían hijos y todas las que tenían tifus. Fue entonces cuando comprendió, ¿no?, que los llevarían a las cámaras de gas, y estos rumores que ella había escuchado, ahora ella entiende que eran verdad, ¿no?, cuando le habían hablado de cámaras de gas o de crematorio. Ella hasta ese día no había creído nada de esto y finalmente comprende que todas las personas que no habían regresado al campamento habían sufrido este terrible destino. Finalmente Denise va a salir de este hospital del Revier después de 7 semanas. Ya el frío había descendido sobre Auschwitz, estamos a finales del año 44, y va a ser trasladada a Bergen-Belsen, a otro campo en Alemania, y finalmente va a ser liberada en abril de 1945 en un estado de deterioro físico muy, muy grande. En sus relatos ella dice: ya he vuelto, pero no creo que estas visiones de horror me abandonen jamás. Y además no quiero olvidar. Los franceses olvidan demasiado rápido, sobre todo aquellos que no sufrieron, es decir, aquellos que no cayeron en manos de los alemanes. Y ahora sí, Denise regresa a Francia cuando ya se recupera del tifus, va a encontrar a su hermano Jan y a otros miembros de su familia. Y durante su estancia cerca de la ciudad de Surmer, en casa de los Sasson, eran una familia, eran amigos de sus padres, ella iba a escribir su relato de la deportación de julio y agosto del 45, y un poco a petición del señor Sanson, que es este amigo de la familia. En este momento ella tiene solo 18 años y va a escribir sus recuerdos en ese verano del 45, pero sus testimonios no van más allá del marco familiar. Y ya os cuento que este texto recién va a ser publicado en el 2008 en una colección de testimonios de la Shoah Foundation. Ahora Denise retoma su vida después de la guerra,
va a formar una familia, va a trabajar como comercial, como representante de ventas, se va a mudar a los Alpes Marítimos a principios de los años 80, y por invitación de Serge Klasper, que quiero contaros que yo le dediqué un tributo hace un tiempo, podéis buscar su historia en la radio, pero podemos decir de manera sintética, era un activista francés, era un cazador de nazis después de la guerra, es un hombre muy famoso porque, bueno, conocido por documentar el Holocausto, porque él pretende establecer como un registro, ¿no?, de estos crímenes. Y va a ser él, Serge Klasper, que la invita a Denise a participar en la inauguración de una placa conmemorativa en Loveciennes, donde ella era monitora en este hogar infantil. Esto sucede en 1990. Gracias a esta invitación, obviamente ella va a estar allí, y esto es como un punto de inflexión, porque poco después comienza a hablar de su experiencia de deportación y lo siguió haciendo desde entonces, especialmente en las academias de Rouen, donde ella nació, y también de Niza. Y también va a decidir testificar. Ya en el año 92 comienza a hablar en escuelas, rápidamente comienza a viajar por Francia para hablar con tantos estudiantes como fuera posible. Y en 1995 incluso fue invitada al programa de televisión, un programa importante, para hablar en el 50 aniversario de la liberación de los campos. Ese mismo año su testimonio fue publicado por primera vez por una editorial bajo el título Nunca os olvidaré, mis hijos de Auschwitz. Para ir cerrando el programa, quiero contaros algo para mí muy, muy interesante. En el año 2020, un joven de 18 años que está terminando su etapa de bachillerato, viaja a Auschwitz con su clase, ¿no?, con sus profesores, y cuando regresa dice que no sintió nada. Y entonces, un poco, bueno, ayudado por sus propios profesores, toma la iniciativa de reunirse con un sobreviviente del Holocausto y va a conocer a Denise Ornstein, a nuestro personaje. Ella en ese momento tiene 92 años y él tiene 18. Y este encuentro, ¿no?, de generaciones es lo que me sorprende, porque este chico, que se llama Baptiste Antignani, va a decir: como yo no sentí nada durante mi viaje, decidí explorar este sentimiento y entender por qué. Y entonces se van a unir ambos finalmente en muchas reuniones, muchos encuentros, y va a nacer entre ellos una relación fuerte, tierna y amistosa. Y se decide hacer una película. Esta película en realidad contiene el hilo, la historia, ¿no?, el hilo narrativo de la vida de Denise, que en realidad ella aquí revela fragmentos enteros de su vida, y también el viaje de este joven, este viaje de memoria. Digo que les voy a dar el enlace para que puedan ver este documental, esta película. Es un diálogo de verdad lleno de respeto, de tacto, de emoción. Y luego Baptiste, este joven, se va a reunir también con Serge Klasper, que les van a dar todavía más contexto histórico, ¿no?, a este joven. Y es interesante la película porque se adopta como una perspectiva desde un joven de 18 años con el que otros jóvenes de su misma edad podrían identificarse, ¿no? Es de verdad un documental muy, muy conmovedor, y yo creo que también muy útil. Se va a estrenar cuando
en el 75 aniversario de la liberación o de cuando acaba la Shoah, se va a estrenar este documental, que un poco lo que dice es que nos ayuda a comprender la importancia del trabajo de memoria en un momento en que los últimos sobrevivientes del Holocausto están falleciendo. Y yo agrego, en un momento en el que el antisemitismo vuelve a mostrar su cara más hostil, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en este momento. Voy a cerrar el tributo. Quiero contaros que Denise falleció en noviembre del 2023, hace muy poquito, vivió una vida larga. Quiero hablar de Francia, esta Francia colaboracionista, porque yo he mencionado en mi relato, ¿no? Cuando sucede la redada, no eran por órdenes nazis, eran directamente ejecutadas por los propios franceses. También quiero hablar de esta organización, ¿no? La Unión Israelita, que es interesante poder profundizar en esto. Colaboró con los nazis, colaboró con la resistencia francesa. Lo cierto es que protegió a los niños. Y esto es lo que tiene que primar en este momento. Y para cerrar, bueno, hay que seguir con el trabajo de memoria. Tributo es trabajo de memoria. Un viaje a los campos es trabajo de memoria. Recordar, homenajear es trabajo de memoria y creo que lo necesitamos más que nunca. Y con esto me despido. Bueno, pues con la difusión de Radio Sefarad nos sumamos a ese trabajo de memoria. Te agradecemos el tuyo por elaborar estos programas aquí en Tributo, en Radio Sefarad, y por seguir compartiendo con todos los oyentes las diferentes historias que se van acumulando en este espacio que pueden encontrar navegando a través de las etiquetas y en este caso conocer la historia de Denise Holstein. Gracias a Cecilia y gracias a todos. Un abrazo, Alex.